Y bueno, aquí sí, en particular, me gustaría saber la opinión de Marilyn, Mayra y Betuel. ¿Cómo vamos en el curso? ¿Cómo lo ven? Ahora sí, a lo mejor haciendo un resumen muy pequeño, muy práctico. ¿Qué han visto o qué han aprendido o qué llevan hasta ahorita de esta parte? Yo sé que es mucha información y sé que a lo mejor se les hace un poquito tedioso porque también hay mucho de lectura y hay mucho de qué ver y de hecho a veces les platico alguna circunstancia que me sucedió o me ha sucedido con la finalidad de que ustedes ahora sí que a lo mejor con esos ejemplos vean cuál es la pues ahora sí que el fin de los seguros, para qué sirven y cómo se conforma, ¿no? Si empezamos, no sé, Marilyn o Mayra o Betuel. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Pues no, bueno, efectivamente se trata de muchísima información que yo creo que pues habría que estar por lo menos leyendo constantemente, pero en mi caso, pues sí me doy idea por toda la operación que hoy día manejamos en la subdirección. Entonces, realmente, pues a mí en lo personal sí me ha ayudado mucho. Hay cosas que pues no te puedes aprender de memoria, pero por lo menos cuando te llegan pólizas, cosas, etcétera, etcétera, pues puedes ir dando una idea del tema del concepto o las cosas técnicas, ¿no? Entonces, en lo personal creo que sí. Si me preguntas hoy día algún concepto, pues no te lo voy a decir, pero en mi mente Claro. quizás te pueda crear una idea de a qué te refieres. Y también quería comentar el tema de los accesos que nos dieron al dashboard. No había tenido oportunidad de comentarles que aquí en la oficina, al menos yo no tengo acceso a nada de internet. No Ok. sé de qué dependa, cómo puedo ingresar, porque pues no hay forma que yo pueda consultar esa herramienta, porque aquí no las tengo. Entonces, no sé si tengan otra opción, si me pueden compartir la información en un archivo de PDF o algo. No sé qué tenga tu aplicativo. No, de hecho, ahora sí que es un aplicativo que trabaja en internet. Y de hecho, ahora sí, habíamos comentado la sesión pasada con Elba, que a ver si nos hacía favor de que nos proporcionara a lo mejor un correo electrónico personal y con ese correo electrónico ya podían accesar a la información. Y si no, bueno, también se los compartimos por otra vía, ¿no? Ok. Les paso mi correo personal en el mismo correo y ya para que me apoyen por. Ok, Gracias. Y esto, de acuerdo. Marilyn o Mayra. Hola, pues yo la verdad no he recibido nada. Pensé que todavía no habían enviado la información. Supongo que hablan de los accesos para de lo que tú nos has comentado, Ale, Así o a qué es. se refería Beto. Así es. De hecho, estamos subiendo tanto la parte de los videos como la parte de las presentaciones a esta herramienta. Y entonces en esa ¿Me lo herramienta pudieran ya ustedes la, compartir? la pueden consultar. Ah, bueno, sí, yo tampoco tengo el acceso a internet. Entonces también digo, aprovechando el comentario de Beth, pues, si pudieran ayudarme a enviar igual cuando él envíe la información, pues se lo agradeceré mucho. Sí, igual si nos proporcionas un correo personal, también para hacértelo llegar por ahí. ¿se los podemos poner en el chat? Claro que sí, por Ah, ok, favor. gracias. Y Marilyn, ¿cómo ves tú el curso? Ahora sí que has aprendido o qué nos puedes platicar así un resumen rápido? Pues sí, ha sido mucha información, la verdad. Creo que las diapositivas ayudarían bastante para complementar todo lo que has dicho. Los ejemplos que mencionas, pues también, o sea, como que ayudan creo que un poco más, porque en cuanto a conceptos sí se me dificulta, pues ya que no estoy familiarizada con los temas, ¿no?
Entonces, Claro, al haber igual algún concepto, pues mencionas un ejemplo y creo que puede quedar un poco más claro. de acuerdo, ok. No, y si te soy honesto, pues ahora sí que ya cerca de 31 años que estoy en el medio de los seguros, pues sigues aprendiendo, ¿no? Y esto es así como dirían a lo mejor las abuelitas, ¿no? Es de mucho machetearle, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir leyendo, de seguir, ahora sí que interpretando qué te quieren decir unos y otros, ¿no? Digo, obviamente tenemos que traer una base y después vamos a ver algún ejemplo en particular, vamos a analizar, ahora sí como le llaman en el medio, un slip que puede llegar a ser póliza y verificar qué condiciones tiene y que ustedes más o menos se den una idea de qué se trata, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor sí, la gente de suscripción, a lo mejor tiene mucho más expertise en esta parte y pues va a determinar costos, va a determinar todo, pero es importante todo lo que les digo porque son parte de los fundamentos generales, ¿no? Y Mayra, ¿nos podrías comentar algo? Hola, pues yo también he aprendido como muchas cositas que de pronto a lo mejor no imaginamos o desconocemos, y sobre todo cuando estás del lado del usuario, no tanto como el área de seguros que están, como que están ofreciendo el producto, sino como cliente o al contratar una póliza, a lo mejor ya detectas que es importante a lo mejor tener asegurado el inmueble, a lo mejor ya te vas a captar un poquito más sobre cuál es la suma asegurada, la importancia de reportar el valor real del inmueble, el que puedes actuar o no de buena fe. Son como todo ese tipo de detallitos que, bueno, al menos yo he agarrado y creo que me van a servir tanto para lo personal como para el crecimiento profesional. Sí, es correcto, ¿eh? Digo, ya ahorita ya como cuando ahora sí que empiecen a ver las pólizas que les llegan y con esa práctica ya van a tener, vamos a decirlo, que otro, pues ahora sí que otro nivel y otro nivel de visualización de las pólizas, ¿no? Digamos, a veces es complejo y sí vamos a hacer un poquito más de énfasis con ciertas situaciones en particular, porque era parte de lo que generábamos cuando analizábamos el tipo de pólizas que el banco admitía o no debería de admitir, o qué requisitos en un momento dado nosotros le poníamos para que fueran un poco más prácticas. Pero eso, digamos, no lo podemos ver hasta más o menos tener un poco más de información. Y vamos a hacer algunos ejemplos y van a ver que, digo, ya al hacer un análisis de una póliza, lo van a poder visualizar y van a entender de qué se trata un poquito más la póliza, ¿no? Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues vamos a continuar. Y la ocasión pasada, si no mal recuerdo, nos quedamos en esta parte, en la caída ahora sí que era la parte final de lo que era la extensión de cubierta o lo que es la cobertura múltiple, ¿no? Y digamos aquí, por ejemplo, vemos lo que es la caída de los árboles y como tal es la caída de los árboles encima de nuestros bienes y que nos pueden causar diferentes tipos de daños, ¿no? Desde obviamente, daños estructurales pueden ser a la vivienda y de aquí en un momento dado puede generarse también a lo mejor ya un conato de incendio o algún otro tipo de riesgo. Al igual sucede, por ejemplo, con lo que son la caída de las antenas. Las antenas tienen en muchas de las ocasiones cierto tipo de diseño y
digamos, hay movimientos telúricos, hay movimientos por los vientos y estas se llegan a caer. Y llegan a caer, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestros edificios, y también están cubiertas esta parte dentro de lo que es la extensión de cubierta. Y bueno, aquí tenemos una cobertura especial y, digamos, lo que les comento, pues a lo mejor de cierta forma es muy abundante, pero también se llegan a suscitar ciertas acciones dentro de la misma póliza, ¿no? En este caso tenemos la cláusula, la cobertura de derrame de equipo de protecciones contra incendio, y no es otra cosa más que, por ejemplo, en los tanques que vemos aquí, que los primeros dos de la izquierda son dos tanquecitos de ¿cómo se llama?, de extinción. Digamos, en la extinción pues se manejan diferentes tipos de gases, de productos químicos o inclusive algún tipo de arena, ¿no? Y también la parte de los hidrantes, que pues aquí se maneja más que nada el control del agua y su dispersión de agua para combatir un incendio. Estos materiales o estas tuberías de estas instalaciones pueden llegar a tener algún tipo de avería. Y derivado de ese tipo de avería, también vamos a sufrir ciertos daños, ¿no? Digamos, obviamente, que se dispare, por ejemplo, un rociador automático, como lo vemos ahora sí que en los clásicos de las películas, ¿no? Que encienden, a lo mejor un encendedor cerca de un rociador automático y ahora sí que se revienta la bombilla y empieza a caer el agua por la parte de los diluvios. Entonces, aquí, pues ahora sí que sería, en esos casos es provocado, acá en estos casos tiene que ser de forma súbita, imprevista y o accidental. Acuérdense que esta es una de las primicias de lo que es el seguro, ¿no? Que se presenten los daños de manera súbita, imprevista y o accidental. Y bueno, como les comentaba y les he venido comentando, todas las coberturas, inclusive algunos de los endosos que tenemos que son relevantes, siempre tienen un alcance de cobertura y también se van conformando por la parte de las exclusiones. Pero todos tienen este concepto en su mayoría, ¿no? Y bueno, ya aquí por otra parte tenemos lo que es la combustión espontánea. ¿Qué es la combustión espontánea? Pues son aquellos daños que se ocasionan derivados de un calentamiento por una activación química. Esto por lo regular se presenta en algún tipo de granos y algún tipo de harinas en particular, ¿no? Por ejemplo, algunos granos, vamos, si ustedes los tienen resguardados y no tienen ningún tipo de contacto con el ambiente, vamos a decirlo que se conservarían en un estado normal. Y bueno, pues ya ahora sí los traspalean para hacer algún cambio o modificación o llevar a su proceso. Pero ¿qué sucede? De repente en los techos tenemos goteras, ¿no? Y esas goteras, a lo mejor si va siendo, digamos, en días lluviosos, de repente, pues va cayendo la gotita y con el exceso de agua, pues va cayendo el agua sobre estos granos. Estos granos, al tener poca actividad vamos a decirlo, poco aire dentro de su ambiente, lo que llegan a generar es un calor intenso, lo cual hace que se carbonifiquen estos elementos. Es un proceso químico propiamente de oxidación. Entonces, se oxidan tanto que se llegan a combustionar. Digo, esto es raro verlo en la parte de los granos, pero sí se llega a dar, ¿no? Digamos, ahora sí que sí, yo llegué a ver un caso de este tipo, en el cual sí, el grano, haz de cuenta que el monte que tenían ahí acumulado,
por encima se veía que estaba el grano normal, pero rascaban ustedes un poco más, que será a lo mejor unos 15 centímetros hacia adentro, y ya encontrábamos carbón, ¿no? Los granos ya carbonizados. Entonces, bueno, ¿cómo se llegó a dar esto? Pues sí, cayó desafortunadamente unas gotas de agua o un chorro de agua sobre este material, sobre estos granos. ¿Y qué sucedió? Pues empezó a hacerse su proceso, y este proceso es, ahora sí, calorífico 100%, y se combustionan y se carbonizan, ¿no? Inclusive, hay casos que dicen que hay personas que llegan a tener combustión espontánea, ¿no? Y se llega a dar precisamente por una parte de una oxidación muy particular ya en los seres humanos. Y bueno, aquí también, como todos ahora sí que en sus alcances de cobertura, también tienen la parte de sus exclusiones. Y bueno, aquí, ahora sí que terminamos esta presentación que le hemos estado seccionando porque de repente con la información se ponen un poquito más pesadas, pero vamos avanzando. Ahora bien, vamos a ver lo que son los riesgos hidrometeorológicos. Esto, como les comentaba, hace, pues a lo mejor ya alrededor de unos 10 años se vino a modificar lo que eran los riesgos hidrometeorológicos. De hecho, antes estaba conformado por lo que era el riesgo de huracán, granizo y vientos tempestuosos. Con esas tres coberturas se conformaba lo que era la parte de los riesgos hidrometeorológicos. Más aparte, tenían que contratar lo que era la cobertura de inundación. En este caso, lo que se hizo fue hacer una consolidación de este tipo de riesgos. Y entonces se consolida en un solo, ahora sí que en una sola cobertura, y de una de otra forma se adicionan algunas otras coberturas que estaban ahora sí que dispersas en el endoso ¿cómo se llama?, de extensión de cubierta, y ya se van conformando en este riesgo, ahora sí que en estos riesgos que ya van siendo muy claros y muy directos para la parte de los riesgos hidrometeorológicos. Y se dan cuenta, no sé si vieron en la mañana las noticias o si han visto las parcialidades de las noticias en el día de hoy. Por ejemplo, está entrando por el lado del Pacífico bueno, no está entrando, ¿verdad? Pero sí hay la presencia de un huracán que se llama Kai. Este huracán, pues ya ahora sí que es lo que presenta y lo que vemos ahorita de nubosidad en toda la República. Entonces ya es un fenómeno consolidado, el cual puede llegar a afectar pues nuestras instalaciones o las instalaciones de nuestros asegurados. Cuando había la presencia y ya veíamos la cercanía a lo mejor de los huracanes, se sacaba ahora sí que un extracto de la estadística y veíamos más o menos dónde podría llegar a tocar algún evento de siniestro, ¿no? Ahora sí que en la República Mexicana. Y obviamente, pues esa parte era, pues tratar de verificar que en un momento dado no se nos fueran pues ahora sí, bueno, ahí no teníamos forma de parar el evento, pero sí tratar de verificar y avisar también a los clientes que en un momento dado tomaran sus precauciones, ¿no? Y bueno, dentro de esta cobertura de los riesgos hidrometeorológicos, a final de cuentas, cubrimos lo que son los daños físicos directos, ¿no? Lo que veníamos diciendo, la parte de los daños materiales que se presenten en forma súbita, imprevista y o accidental. Si ahorita llegan corriendo ustedes, por ejemplo, ahorita que ya vemos que ya está por caer la lluvia y las inundaciones y demás, y llegan ustedes corriendo a la aseguradora ahorita y tienen a lo mejor una casa
por allá por Puerto Vallarta, ¿qué creen que les van a decir? Ahora sí, los suscriptores son, a ver si. Yo iba a decir que pues gracias por participar, ¿no? No sé. Exactamente, gracias por participar. ¿Por qué, Betuel? Porque ya no es un evento que se presente en forma súbita e imprevista. Ya viene en camino y sabes que de cierta forma ya está el huracán en puerta, ¿no? Entonces, ya bajo esa premisa, pues ya los suscriptores dejan de aceptar ciertos riesgos, ¿no? Continuamente se mandan ciertas, pues ahora sí, ¿cómo se llaman? Publicaciones en donde les decíamos, ahorita está cerrado lo que es la parte de suscripción de riesgos hidrometeorológicos, porque ya vemos que está la amenaza, ¿no? Hace, pues ahora sí, prácticamente 30 años, hubo, ahora sí que se manejaba lo que era el seguro agrícola. El seguro agrícola también trae como coberturas la parte de lo que era el huracán y la inundación. Y llegaban las gentes a asegurar a una oficina de seguros y en bursa, y el gerente decía, no, hombre, dice, aquí nos llegó mucha prima de esto, ¿no? Ahora sí, asegurar con la entrada de un huracán, muchas parcelas que tenían en estricta teoría siembra, ¿no? ¿Y qué resultó? Pues sí entraron muchas primas, pero se pagó como 1000 veces más en la parte del siniestro. Entonces, ya no es un riesgo fortuito, ya es un riesgo prácticamente hecho. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? Corre riesgos, no compra riesgos, ¿no? Eso es también una parte muy importante, ¿no? Correr un riesgo es echarnos el volado a ver si sucede o no sucede. Y otra es comprar un riesgo cuando ya sabemos que hay ciertas tendencias de que llegue entre un huracán o no, ¿no? Y bueno, dentro de estos conceptos tenemos lo que es las avalanchas de lodo. Y obviamente estas avalanchas de lodo, y también las vemos continuamente en las noticias, que hay desprendimientos precisamente por un exceso de humedad, ¿no? Entonces, esto está cubierto dentro de la póliza. El granizo. El granizo, continuamente, digamos, de repente ya hasta aquí en la Ciudad de México llegan a caer granizadas, a veces muy intensas, ¿no? Estas granizadas pues, llegan a afectar ya sea los techos ahora sí que de las construcciones de lámina, y llega a haber una sobrecarga de peso por esta acumulación del granizo. ¿Y qué sucede? Pues se vienen abajo las estructuras, llegan a fallar las láminas, y pues todo adentro, pues bueno, afecta tanto la parte de lo que es el edificio como la parte de los contenidos. Y en ocasiones, pues también ahora sí que lo que hacen estas aglomerados de granizo, tapan las bajadas pluviales y no dejan pasar el agua y no dejan pasar ningún elemento. Entonces, ese es otro elemento que se está sobrecargando con toda esta carga, tanto el peso del mismo hielo como la carga que tiene por la parte de la lluvia. Entonces, los techos continuamente se vienen abajo, ¿no? Otro fenómeno que se cubre dentro de esto es la parte de la helada. Y por efectos de la helada, pues también tenemos ciertas reacciones, ¿no? Tanto en los materiales como en los ambientes. Y aquí se llegan a congelar, y les platicaba, ¿no? Por allá viví en Monterrey, y se llegaban a congelar las tuberías. Entonces, ¿qué sucedía con esas tuberías? Y nos decían, y la verdad es que uno a lo mejor incrédulo, decían que tenían que enrollar las tuberías con periódico y luego con plástico para que no se congelaran. Y así pudieras tener agua durante esa época. Y si no, pues sí, se congelaba y llegaban a reventarse, ¿no? Y es lo mismo que llega a suceder a lo mejor, obviamente en tuberías más grandes, como en la parte de los techos, ¿no? También es tanto el hielo que se llega a formar y que también llega a causar un sobrepeso en las estructuras y llegan a colapsar.
Y bueno, la parte del meollo, por ejemplo, en esta cobertura, es la parte del huracán. Y aquí ya vemos que los huracanes, bueno, ya los tenemos ahora sí que muy clasificados y vemos, ¿no?, que van avanzando, a veces empiezan como tormentas tropicales, en muchas de las ocasiones empiezan como tormentas tropicales y van desarrollándose, ¿no? Conforme pasa la parte del calentamiento del agua que existe, ahora sí que en ciertas zonas, pues van avanzando los sistemas y con esta evaporación que existe de agua, pues se van conformando los huracanes y van llegando a tener una gran velocidad derivado de los vientos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, en el Atlántico se dice que los huracanes empiezan por ahí de las costas de África y avanzan y llegan a ser grandes huracanes y grandes tormentas, digamos, ya cuando tocan a lo mejor, y nos ha tocado ya varios, por ejemplo, que tocan lo que es la parte de Florida y continuamente afectan Cuba, Haití, y también llegan, digamos que hemos tenido también eventos de huracán muy fuertes en la parte de Quintana Roo, Mérida, y ahora sí que, y las zonas aledañas, ¿no? Se llegan a colar estos huracanes, inclusive llegan a tocar tierra por acá, por la parte de Tamaulipas, y también se vuelve, ahora sí que sistemas que van a afectar y que traen cierto tipo de consecuencias. Por ejemplo, cuando llegan a afectar la parte norte del país, llegan a entrar por ahí por Tamaulipas, pero toda esa agua se concentra y avanza, ahora sí que tierra adentro. Y particularmente en Monterrey, digamos, por ahí de los años, ¿qué será?, 90 y tantos, existió lo que era el huracán Gilberto. El huracán Gilberto fue a descargar mucha agua en la parte de la sierra de lo que es Nuevo León. Entonces de la sierra bajó mucha agua y llegó hay un río, no sé si conozcan, Monterrey, que parte prácticamente la ciudad en dos. Este río es el río Santa Catarina. Entonces, ahora sí que en una época de estiaje normalmente lo ven seco, no corre ni una gota de agua, ¿no? Entonces se confiaron allá los señores regios y empezaron a construir muchas cosas ahí dentro del lecho del río, pero nada más que nunca recordaron que el agua siempre tiene memoria. Entonces hubo una gran descarga de agua en la sierra y arrasó con todo lo que tenía dentro el río. Y no obstante con esto, pues también hubo desbordamiento y las zonas aledañas al lecho del río también resultaron muy, muy afectadas, ¿no? Ese huracán Gilberto en particular traía mucha carga de agua. Y como parte de los efectos de los riesgos hidrometeorológicos, obviamente por este tipo de descargas, tenemos lo que es el efecto de la parte de la inundación, ¿no? Y la inundación pues, se le cubre como el cubrimiento temporal de agua de una forma accidental, ya sea por a lo mejor algún desbordamiento de río, lago, presa, y si hemos escuchado que de repente se supone que por salvaguardar a lo mejor ciertas situaciones con las estructuras de las presas, las empiezan a desfogar. Y con ese desfogue de agua, ¿qué sucede? Pues inundan ciertas zonas que en estricta teoría no deberían de ser afectadas, ¿no? Pero eso ya son situaciones que se dan, por ejemplo, con los gobiernos, y el gobierno pues, de una de otra forma ayuda con ese tipo de pérdidas a las personas, ¿no? Y también tenemos otro efecto de las inundaciones por lluvia. Y aquí las inundaciones por lluvia también decían, bueno, pues es que hay lluvias y que cada vez con estos cambios climáticos van siendo más frecuentes en ciertas zonas en particular.
Y esta frecuencia pues, se da precisamente se dice, ¿no? Que se da porque cada vez vamos cubriendo más la tierra de pavimentos, de casas, y ya no hay árboles, ya no hay suelos que vayan absorbiendo las lluvias, y como tal, bueno, pues se van suscitando una serie de situaciones que van a haber continuamente inundaciones. Obviamente en las ciudades, bueno, que les llaman aquí, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue la palabra. Pues ahora sí que como encharcamientos, pero pues esto no es un encharcamiento, es una inundación. Lo vemos aquí en la foto donde se ven cómo están los automóviles, ahora sí que flotando, ¿no? Y no sé si han visto las noticias en los últimos días, también ha existido muchos vehículos, mucha gente que trata de cruzar ciertos ríos caminando, y pues el agua se los lleva, ¿no? Entonces, estas son parte de las consecuencias tanto de la inundación, de las lluvias, y obviamente provocadas por estos fenómenos hidrometeorológicos, como lo es el huracán, ¿no? También tenemos dentro de estas coberturas lo que es la marejada. Y la marejada, bueno, pues esa la conocemos ahora sí que en el mar, ¿no? Ahora sí una marejada normal, y se dice que en la tarde-noche llega a subir un poco más la marea, pero también se tiene ciertos niveles de marea, ¿no? Entonces, esos niveles normales de marea son considerados, o más bien no son considerados como parte de la cobertura. Se llega a dar este tipo de marejadas cuando ya, ya llega a existir ciertos, vamos a decirlo, ciertos parámetros con la salida del agua del mar, y llega a afectar ya directamente a los inmuebles, ya sea en sus estructuras o en la parte de sus contenidos. Al igual lo que es el golpe de mar. Muchas ocasiones lo que es el golpe de mar, no sé si recuerden también haber escuchado lo que es el tsunami. Este tsunami es un golpe de mar como tal. ¿Qué sucede? Bueno, que con estos movimientos telúricos entre las capas tectónicas absorben cierto tipo, ahora sí, cierta cantidad de agua, y de repente la regresa. Entonces ese oleaje que se provoca se le llama golpe de mar. Y, digamos, hemos visto o golpe de mar o tsunami, y hemos llegado, por ejemplo, a ver en las partes de Asia que existen muchos daños por este tipo de situaciones, ¿no? Ahora sí que han existido en la historia de Japón primordialmente muchos tsunamis que han afectado fuertemente a las instalaciones. Inclusive por ahí estaba involucrada con un daño muy fuerte por tsunami lo que era una planta nuclear, la más grande de Japón, y llegó a tener muchas complicaciones esta planta nuclear, ¿no? Otra cobertura que tenemos aquí en estos riesgos hidrometeorológicos es la parte de la nevada. Como tal, en la República Mexicana, pues prácticamente no encontramos este tipo de riesgos. Digamos, más bien, ahora sí que al sur de la República Mexicana. Pero ya en la franja norte sí encontramos este tipo de eventos, ¿no? Digamos, que no son tan comunes, pero que sí se llegan a presentar. Y obviamente la nevada, al igual que la parte del granizo, lo que hacen es crear una sobrecarga sobre las estructuras de los edificios y llegan a afectarlos. Y aquí, como lo veíamos también, en la caída de antenas, por ejemplo, muchas ocasiones se dan por los vientos. Y ya a cierta velocidad de estos vientos se les llama vientos tempestuosos. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, pues pueden generar desde caídas de bardas, caídas de muros de las casas, y a lo mejor no estaban muy bien sostenidos estos muros, pero sí llega a haber algún tipo de daños, ¿no? Por lo regular, lo que generan los vientos tempestuosos es la rotura de cristales, y estos cristales dejan pasar el
el aire y entonces dentro de las casas pues se generan, vamos a decirlo que pequeños ciclones, y con este pequeño ciclón que se crea, bueno, pues se crea pues un caos, ¿no? Porque empieza a romper ahora sí las cosas que se tienen de cristal, vidrio y todos los enseres, ¿no? Y si va acompañados a lo mejor estos vientos tempestuosos con algo de agua, pues entonces imagínense el caos que se genera. Y bueno, aquí, digamos, para que ahora sí como parte de ejemplifico, vean dónde están las zonas más afectadas o las zonas de alto impacto de lo que son los ríos hidrometeorológicos. Aquí, por ejemplo, las zonas de muy alto, aquí lo vemos, por ejemplo, en Baja California Sur, un poco en la parte de Baja California Norte, primordialmente en estas zonas, por ejemplo, ya de Mérida, Cancún, que están en la parte, ahora sí que, de la península, y cuando se llegan a colar los huracanes por la parte del Golfo de México, pues llegan a afectar Tamaulipas, y les digo, como ese famoso huracán Gilberto, se llegan a internar a tierra firme, y pues llega a haber algunos estados que se llegan a afectar, ¿no? Esto es primordialmente por, ahora sí que este mapa lo que refleja es un poquito más la parte de lo que son los huracanes. Y aquí ya es otro tipo de medición. Aquí ya ¿cómo se llama? Este diagrama o este mapa lo que nos representa son ubicaciones que están más expuestas por la parte de las lluvias, ¿no? Y ahora sí que por lluvias, inundación y demás. Entonces, si se van dando cuenta, por ejemplo, las zonas más afectadas en este tipo de cuestiones, pues es ahora sí que todo lo que está alrededor de lo que es el Golfo de México. Y algunas situaciones internas, ¿no? Y ahora sí que estas ubicaciones internas, pues también se dan por cierto tipo de riesgos que se tienen en las zonas o cierto tipo de acumulaciones que se dan, ¿no? Digamos, como aquí, por ejemplo, ya en la franja norte, ya en la parte de Monterrey, pues se ve, pues ahora sí que unos manchones entre rojos y anaranjados, y pues ahora sí que son las zonas donde están más expuestos a la parte de inundación. Y bueno, aquí, ¿cómo se tarifica esta parte de los riesgos hidrometeorológicos? Ahora sí que depende mucho de la ubicación del riesgo. Y aquí ya estamos verificando precisamente estos dos factores que veíamos en los mapas anteriores. ¿Dónde están ubicados exactamente los riesgos? Porque a lo mejor podemos decir que para el impacto de un huracán no es muy fuerte, por ejemplo, para San Luis Potosí, pero si vemos ahora sí que el mapa anterior, pues a lo mejor San Luis Potosí sí es a lo mejor una parte de riesgo para la parte de inundación, pero por un exceso de lluvias, ¿no? Entonces, aquí que necesitamos saber, pues precisamente bien dónde están ubicados los riesgos y la cercanía a las fuentes de agua, llamémosle mar, presas, ríos o lagos. Y requeríamos saber, ahora sí con una, pues ahora sí con una mayor precisión, lo que es el tipo constructivo. ¿Y por qué el tipo constructivo? Porque a final de cuentas, un techo de concreto puede resistir un poco más la carga para lo que sería el granizo, a lo mejor el huracán y los vientos tempestuosos. Ya que, por ejemplo, los techos de lámina pueden llegar a tener más complicaciones en lo que es una acumulación del granizo o la caída de agua o inclusive hasta los vientos. Y bueno, aquí ya vemos, por ejemplo, una tablita que trae las cuotas que se aplican, por ejemplo, para casas habitación, para lo que son los edificios de techos de concreto y lo que son naves industriales. Aquí en naves industriales estamos hablando ya de techos ligeros, que serían aquellos de estructuras de acero con láminas
ya sea de acero, ¿cómo se llama? Acrílicos, etcétera. Y se diferencia por dos zonas. Una, lo que es el interior de la República, y aquí ya vemos algunas zonas que le llaman Alfa 1 en el Golfo de México, Alfa 1 para República Mexicana, Alfa 1 para Pacífico Sur, Alfa 1 para Península de Yucatán, y ya tenemos las alfas 2 y 3, que llamémosle, que serían un poco más, zonas más, con menos incidencia a este tipo de riesgos, ¿no? Si van viendo de alfa 3 hacia alfa 1, las cuotas son un poco más altas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, para una casa, habitación en alfa 1, vemos una cuota de 1.60. Cuando ya para edificios hablamos de cuotas de 2.40 y para naves industriales 4. Entonces aquí ya estamos clasificando lo que es el tipo de riesgos en función a su tipo constructivo, ¿no? Obviamente ya la cercanía con la playa, por ejemplo, hablamos de que los riesgos más que llegan a tener mayor incidencia en este tipo de eventos son aquellos que se encuentran a una distancia de más o menos 500 metros de la playa. Y entonces aquí sí ya vemos, por ejemplo, naves de tipo industrial, ya hablamos de cuotas de 6.40, por ejemplo, edificios, a lo mejor hablando de un hotel, ya hablamos cuotas de 4 al millar, y casas habitación de 2.4 al millar. Entonces, vean que ahora sí que para este tipo de situaciones en particular necesitamos saber un poco más de información de dónde están ubicados precisamente los riesgos y saber a qué tipo de riesgos van a estar expuestos. Y bueno, como parte ahora sí que de las condiciones de lo que son los riesgos hidrometeorológicos, tienen sus alcances de cobertura, pero también tienen la parte de sus exclusiones, ¿no? Y dentro de las partes de las exclusiones también vemos algunos que se pueden contratar mediante convenio expreso. Esta parte de convenio expreso es sumamente importante porque si no lo ponemos ahora sí que por escrito, no va a estar cubierto. Entonces tiene que haber ahora sí que un acuerdo, como ya lo hemos visto, un acuerdo entre el asegurado y la aseguradora para que se den este tipo de eventos, ¿no? Y aquí vemos ahora sí que un listado de los bienes excluidos, pero que pueden ser cubiertos. Y aquí por lo regular, cuando hablamos, por ejemplo, de hoteles, nos van a incluir lo que son las palapas, las albercas, maquinarias o equipos que están diseñados para operar a la intemperie, las subestaciones eléctricas. Y, digamos, y así son las reglas de lo que es el seguro. Si no está declarado, no está cubierto, ¿no? Entonces, por eso es importante verificar a lo mejor qué cubre y hasta dónde cubre un riesgo. Obviamente tenemos que saber qué necesidades tiene el cliente, ¿no? de cubrir su riesgo, cómo lo quiere cubrir, y obviamente dependiendo de eso pues se le va a generar una propuesta, pero en función a sus necesidades, ¿no? Digamos, en ocasiones, digamos, si es una mala costumbre que se tiene en la parte de los seguros, se pasan a lo mejor de un agente a otro, y por cambiar de compañías y por tratar de ahorrar los asegurados primas, proporcionan sus pólizas y hacen una copia fiel y la cotizan con N número de compañías, y aquellas que pues, a lo mejor no tienen un expertise en este tipo de riesgos, pues llegan a tomarlos, pero ya vienen arrastrando ciertos problemas de las pólizas, y que esas pólizas no pueden ser a lo mejor el 100% adecuadas para ese tipo de riesgos y para este tipo de eventos que se pueden dar, ¿no? Y bueno, y aquí ya estamos con otros, los bienes excluidos que pueden ser mediante convenio expreso. También hablamos de jardines y construcciones decorativas, muelles,
Digamos, no obstante que están ahora sí que en la playa, también se pueden asegurar edificios desocupados y edificios en construcción o reconstrucción. Sí, George. Gracias, Alex. Oye, pregunta, ¿las albercas por qué está primera como bien excluido? Porque normalmente no se cubren, amigo. O sea, es un bien que está excluido, pero que puedes cubrir mediante convenio expreso. O sea, no es una exclusión tácita del contrato. Digamos, no forma en ocasiones parte directa de un inmueble, pero sí es ahora sí que llamémosle un accesorio a este edificio. Ok, entonces realmente como es visto como un accesorio del edificio, no entra en un seguro normal. Vamos a decirlo que sí, no entra en un seguro normal. Ok. Pero sí lo puedes cubrir mediante su convenio expreso. Ok. Y obviamente siempre y cuando los valores de todo este tipo de bienes estén incluidos dentro de tus sumas aseguradas. Ok. Digamos, y aquí, si no están incluidas dentro de las sumas aseguradas, ¿qué va a pasar? ¿No te acuerdas? O sea, Sí, acuérdense que todo siempre va en función de la mano a lo que voy declarando. A la buena fe, y aquí le aplicamos la proporción indemnizable. ¿Sí? Entonces, Ok. ¿a qué hora se verifica todo este tipo de cuestiones? Pues se verifican a la hora que ya sucedió el siniestro. Y ahora sí que aludiendo a lo que es las características del contrato del seguro, que es la buena fe, la aseguradora cree en lo que nos está diciendo el asegurado, pero a la hora del siniestro, sí, la aseguradora tiene la facultad de pedirle información y de hacer visitas de inspección y demás a los bienes, con lo cual va a determinar si estaban asegurados sus valores al 100% o cuentan con algún bajo seguro. Y si cuentan con el bajo seguro, va a entrar la parte de la proporción indemnizable. ¿Sí vamos? De acuerdo, gracias. Y bueno, también como parte de los bienes excluidos, también se habla de edificios terminados que por su naturaleza carezcan parcialmente de techos, puertas, ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pueden tener a lo mejor un techo, ahora sí que se le llama un sotechado, que carezca de algún muro, y con los vientos tempestuosos, ¿qué va a suceder? Pues los vientos van a tratar de salir o de buscar una salida, y buscando esa salida, esos vientos van en ocasiones a arrancar lo que son los techos, ¿no? Y aquí sí, ya vemos lo que son exclusiones tácitas de lo que es el contrato. Y bueno, estos bienes excluidos, por ejemplo, hablamos de animales, por ejemplo, cultivos en pie, bienes muebles a la intemperie. ¿Y a qué le suena esto? Pues propiamente a los hoteles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les ponía esta fotografía. Digamos, son como tipo hoteles boutique que tienen y cuentan con algún tipo pues de mobiliario fuera ahora sí que del inmueble como tal, pero también esos inclusive llegaron digamos, por allá con los huracanes en los hoteles, pues todo este tipo de bienes se los llegaban a volarse, ¿no? Y entonces, de cierta forma, mañosamente también los hoteles dejaban los camastros, mesas, que ya estaban medio viejitos, los dejaban ahí cuando venía el huracán y querían cobrarlos propiamente como nuevos, ¿no? Entonces, estas son situaciones que los ajustadores profesionales van verificando, y con lo cual, pues ahora sí que tienen que determinar qué tan viejos o qué tan nuevos eran ese tipo de bienes y por qué los dejaron ahí, ¿no?
Y de hecho, esta es una cobertura tácita que dice que no se cubren los bienes muebles a la intemperie. Aquí, por ejemplo, también dice cualquier tipo de bien construido que se encuentre total o parcialmente sobre o bajo el agua. Ahora sí, salvo su exclusión que hablamos en el punto anterior, que era en la parte de los muelles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este tipo de hoteles o este tipo de casas, etcétera, etcétera, están construidos propiamente sobre el mar. ¿Y qué va a suceder? Pues con un oleaje excesivo, etcétera, etcétera, pues va a llegar a tener daños, pero consecuenciales, ¿no? Y entonces, este tipo de riesgos pues son propiamente aquellos que excluyen este tipo de pólizas, ¿no? Aquí hablamos de otro, que son también lo que son los campos de golf. Los campos de golf tienen sus características muy particulares. Una, que se les dice que son, así como los vestidos de modas, son de diseñador. Entonces, cada diseñador de este tipo de campos de golf va poniendo ahora sí que sus estructuras, sus bajadas, sus subidas, las trampas de arena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos campos de golf, ¿qué llegan a tener? Daños, o sea, daños, por ejemplo, cuando están muy cercanos al mar, pues el pasto llega a impregnarse de agua de mar, y el agua de mar pues contiene altas cantidades de sal, o son muy salinas, y el pasto llega a echarse a perder, inclusive, ahora sí, se echa a perder, se llega a podrir, y no hay cosa que lo pueda remediar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo tienen que cambiar todo. Y ahora sí que han existido en el mercado reclamaciones por campos de golf, en donde han tenido que volver a hacer el campo de golf de inicio a fin, ¿no? Y aquí tenemos otra cobertura, que esta no la subrayé, pero lo voy a hacer, la de daños a la playa o pérdidas de playa. Cuando el huracán Vilma, muchas compañías reclamaban lo que era los daños a la playa y la pérdida de playa. Pero ¿de quién es la playa? Les pregunto a ustedes. ¿De quién es la playa o quién es el propietario de la playa? Pues el hotel, ¿no? El hotel no. Más bien sería como federal. Exactamente, Elvita. Es zona federal, ¿no? Todos están en zona federal. Aquellos lechos, por ejemplo, los costados de los ríos, también tienen sus zonas federales. En este caso, la playa es zona federal. Y vamos a decirlo que del nivel del espejo de agua del mar hacia adentro, tienen que ser más o menos entre 50 a 100 metros, dependiendo de las características de ese paso de playa. Pero la playa, y ahora sí que las reclamaciones que llegamos a tener, es porque el mar, con el oleaje, se llevó la arena. Y no se recuerden, ahí en Cancún, cuando este huracán Vilma, decían que se habían comido las playas, ¿no? O se comió las playas, y efectivamente se comió las playas. Pero, ¿qué creen? Estas playas las fueron construyendo de cierta forma la misma gente de ahí de Cancún. Traían, ahora sí que arena del mismo mar, de algunos bancos que encontraron ahora sí que en las zonas adentro del mar, y traían la arena y la iban depositando. Entonces, ahora sí que ellos iban haciendo su propia playa para, pues ahora sí, tener un poco más de amenidad dentro del hotel y que tuvieran a lo mejor alguna condición especial. Pero resulta que sí, con los huracanes, obviamente la violencia que existe en el oleaje, pues se llevó y se comió la playa otra vez. Entonces, ahí pedían, y ya es una costumbre, y todavía actualmente se pide mucho esta cobertura, pero la mayor parte de las aseguradoras no lo otorgan, ¿no? Y otra exclusión que son los edificios terminados que por su naturaleza de ocupación carezcan total o parcialmente de puertas, ventanas, muros, etcétera, ¿no?
Oye, Alex, Mande. una duda. Si dentro del hotel ves que se encuentran los autos, ahí ¿Es que, tampoco se perdón? estaría los autos que están dentro del estacionamiento. Ah, ok. Esos no se estarían cubriendo, ¿verdad? Los Porque no son autos, como, los de los clientes, no. porque esos no son parte de un bien dentro del hotel. Así es. Y si yo quisiera que se cubrieran, ¿no se puede? No. Y Ok, si vemos ya. dentro de las exclusiones, Ujú, sí. bueno, igual a lo mejor aquí no la puse completa, pero lo que son los autos, no, porque ya son cuestiones de otro tipo de seguro, ¿no? O su seguro Entre de la... específico entraría de- dentro de la cobertura de autos o camiones, ¿no? Ok, ujú, ok, ok. Se pueden asegurar también bajo convenio expreso a automóviles, pero que ya los tengas en calidad de, vamos a llamarle propiamente en desuso, y por una cantidad X, ¿no? O sea, por un valor ¿Y serían convenido. como los de colección que No, yo tengo fijo o no? no. Sería como vamos a llamarle, los de colección, esos siguen siendo colección y inclusive son mucho más caros que los autos normales, ¿no? Ajá. Y para esos también existe cobertura. Pero los autos que ya tienes en desuso, propiamente, a lo mejor algún tipo de dependencia, y eso se da más en las dependencias de gobierno, que dices, bueno, vamos a tener aquí los automóviles y los resguardan a lo mejor en una bodega, pero para eso tienes que tener una bodega especial para ese tipo de bienes. Si tú los dejas ahora sí que a la intemperie, pues van a tener obviamente daños, ¿no? Y otra de las características que tienen los vehículos o lo que se solicita para amparar a lo mejor los vehículos es que no cuenten con gasolina, o sea, que vacíen los tanques de gasolina y que no cuenten con las baterías eléctricas. ¿Por qué? Porque esos son muy propensos a que se lleguen a incendiar, ¿no? A un estado parado el auto, ahora sí que en desuso, pues se llegan a dar digamos, la combinación entre la electricidad y la gasolina y pues sí llegan a haber incendios, ¿no? De que se pueden asegurar en esta parte, sí, pero como contenido general y bajo ciertas circunstancias. Y como les decía al principio, podemos asegurar propiamente todo lo que quieran, pero bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones, ¿no? Que en algunos casos son cláusulas de garantía y en algunos casos precisamente se da, pero bajo ciertas restricciones, ¿no? Digamos, a lo mejor los autos tienen que estar en una nave techada y deben de tener ciertas circunstancias como lo de la gasolina y las baterías eléctricas. Ok, Chirvita. muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alex. Bueno, aquí seguimos con parte de los riesgos excluidos y uno de los importantes es por la falta de mantenimiento, ¿no? Y aquí les hago por así que un poquito alusión de lo que es pues a lo mejor la falta de mantenimiento en algún tipo de instalación, ¿no? Entonces, estas faltas de mantenimiento son importantes porque, por ejemplo, si llega a haber exceso de basura, por ejemplo, en las bajadas pluviales, se van a tapar y va a ser inminente que o se llene de granizo, o se llene de nieve, o exista algún tipo de filtración de agua, ¿no? Y acá hablamos también en el punto C, es por corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas o de toda clase y cualquier otro tipo de deterioro paulatino a consecuencia de las condiciones ambientales y naturales. Y ahora sí que les subrayé paulatino a consecuencia de, ¿y por qué creen que se los subrayé? Examen. Examen, compadre.
Porque ¿en qué forma se deben de presentar los eventos? Accidentales, imprevistos, súbitos. Ándale, como que te quieres sacar un 10, mi estimado George. Pero a la hora de la hora no voy a contestar nada. Está bueno, compadre. ¿No? Acuérdense, esas son las premisas de esta parte, ¿no? Una, que tiene que ser un daño directo. Dos, que se tiene que presentar en forma súbita, imprevista y o accidental. Y esto lo vamos a estar escuchando ahora sí que en todos los seguros casi que vamos a ver, se deben de presentar los eventos de esta forma, ¿no? Obviamente, bueno, aquí ya hay más riesgos excluidos, hablamos de daños o pérdidas preexistentes, cualquier tipo de daño por deficiencias en la construcción o diseño, acción natural de la marea y daños y perjuicios causados por contaminación. Entonces, son de los riesgos excluidos que sí son tácitos de este tipo de contratos. Y bueno, hasta aquí llegamos con la parte de lo que son los riesgos hidrometeorológicos. Y permíteme, está abriendo la otra presentación. Y bueno, ya vamos a entrar ahora sí que otra cobertura muy interesante y más interesante para nosotros que vivimos en la Ciudad de México y trabajamos entre Estado de México y Ciudad de México. Y van a ver, pues ahora sí que cómo se dan las situaciones y cómo se dan este tipo de eventos en la parte del terremoto. Ya saben que aquí también, ahora sí que estamos, digo, no quiero decirlo como tal, pero dicen que estamos en el mes de los temblores, ¿no? Y que ya hubo uno por ahí, ¿no? Un temblorcillo de 5.6 grados. Y bueno, esta cobertura de terremoto y erupción volcánica cubre los daños físicos ocasionados directamente por lo que es la acción del terremoto o la acción de una erupción volcánica. Y un terremoto, digo, y aquí ya les pongo algunas definiciones, el terremoto es propiamente aquel movimiento de tierras o de las capas tectónicas. Acá, ahora sí que a la parte derecha van a ver un par de esquemas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas, cómo se forman los volcanes, ¿no? Se dice que a kilómetros de profundidad la Tierra todavía se encuentra en actividad. Y esta actividad, bueno, se encuentra en lo que es el magma, y ese magma, bueno, con ciertas presiones también por cambios en las estructuras de las placas tectónicas, pues llega a salir, ¿no? Y bueno, ya ven que también aquí tenemos de cierta forma cerca lo que es ¿cómo se llama? El volcán, el Popocatépetl, que todavía está en actividad y que de repente por ahí lanza sus fumarolas, ¿no? Y toda esa actividad, ahora sí que de los volcanes aquí se va a amparar. ¿Y qué amparamos? Pues ahora sí que la caída de lava o la caída inclusive hasta del polvo o arena que llega a acumularse,
y que llega a caer, por ejemplo, también en los techos y causa una sobrecarga en los techos, ¿no? Tenemos una zona B que ya empieza a tener ciertas características donde ya empiezan a existir movimientos telúricos importantes. Y bueno, ya luego tenemos lo que es la capa C, y si ven, por ejemplo, acá ahora sí que esta capa C corre lo que es la falla de San Andrés, que viene desde California y pasa por ahora sí que aquí divide prácticamente el estado en dos, a Baja California, y esa placa, ahora sí que esa línea de la falla de San Andrés se corre a todo el costado de lo que es la República Mexicana, y bueno, llega a enclavarse aquí por la zona de Nayarit más o menos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la zona C, que ya tiene una mayor tendencia a ser un poquito más sísmica, y obviamente vemos esta franja que va de Nayarit y a lo mejor termina un poquito más para acá de Guerrero, y ahí se me fue el otro estado, van a seguir con este choque de placas. De hecho, aquí se encuentra lo que, bueno, vamos a ver más adelante, las placas que conforman este sistema de la República Mexicana, ¿no? Y bueno, las zonas que tenemos, vamos a llamarle un poco más altas, son la zona I y la zona J. ¿De dónde creen? Digo, y si se alcanza a ver ahí, hablamos de la Bahía de Acapulco. Y esta Bahía de Acapulco, bueno, se conforma por una zona, vamos a llamarle dura o de transición, y luego se encuentra una zona blanda. Esta zona J, que está un poco más sombreada, esta se le llama la zona de relleno. ¿Qué quiere decir esto con la zona de relleno? Dicen que por allá, por los años 40, más o menos con algunos proyectos de los primeros hoteles y demás, trataron, o más bien no trataron, le ganaron terreno al mar. Y entonces pues metieron rellenos de rocas, arenas y demás para ganarle un poco más de terreno a esta zona. Pero ¿qué creen? Pues como esta es una zona muy particular, aquí esta zona de relleno son de las más altas que tenemos en la parte de lo que es el riesgo de terremoto. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que es del lado izquierdo, lo que era antes, lo que era el lago de Texcoco. Entonces el lago de Texcoco, pues ahora sí era un lago al cual se le fueron ganando terreno a través de las chinampas y demás. Digo, se han tenido ocasión de ir por ejemplo, propiamente a Xochimilco, ahí todavía quedan, ahora sí que vestigios de todos esos tipos de canales que se generaban en ese entonces, ahora sí que en la edad precolombina, y ahora sí que le fueron ganando terreno a lo que era el lago. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues se seca propiamente el lago, pero la zona que está debajo de esta, pues no se seca en su totalidad, ¿no? Y aquí ya vemos, por ejemplo, lo que es el mapa de la Ciudad de México. Aquí vemos el trazo de algunas vías para que ustedes más o menos se ubiquen dónde viven, por ejemplo, ¿no? Y obviamente la zona de más alta densidad o más intensidad de los sismos es esta que está marcada con rojo y está muy cercana a lo que es la parte del aeropuerto, y este es lo que se le llama la calzada de Zaragoza, ¿no? Y todavía, si ven el viejo aeropuerto, bueno, pues el aeropuerto también tiene, ahora sí no desagua normalmente, ahora sí que el agua de lluvia, sino se queda acumulada. ¿Por qué? Porque es tan alta la densidad que tiene ya de agua y de humedades todo este suelo, que se queda ahí el agua de la lluvia, ¿no? Y entonces pues no corre para ningún lado y entonces ahí se queda.
Y ahí, por ejemplo, pues más o menos si se ubican un poquito por estas, ahora sí que por estas vías que aquí se marcan, pues más o menos van a saber por dónde andan ustedes ubicados en sus casas, ¿no? Tú, Elvita, ¿por dónde andas? Pues cerca ya como del... Bueno, me aparece aquí, Ale. Ajá, Hasta donde da vuelta el viento, ¿no? exacto. Que Ok, ni siquiera en el aeropuerto. Ajá, ok. no, no aparece. Ajá, o sea, no hay sismos. A ver, Betuel, tú más o menos por dónde andas. O también Este, eres del Estado de México. sí, yo soy de allá donde, ¿cómo dicen? Donde los perros traen cuchillo, ¿cómo dicen? Al ladito de Catepec. Somos dos ¿Ahora qué, veces. Bets? Yo soy de la hermana república de Nueva York. ¿De Nueva York? Ah, pues entonces eres vecina de Elvita, ¿no? Es correcto. Ahí, para Bueno. pasar el perro con el cuchillo. A ver, por ejemplo, a lo mejor han visto alguna excavación ahí cerca de sus casas. ¿Y cómo sale la tierra? ¿Húmeda o seca? No hay ni idea. Pues ahora que se me vuelve a morir un perrito, lo enterramos y le sal. Porque Está bueno. No manches, Bets, ya por favor. es en el momento único donde escarban en mi casa. Haces preguntas muy difíciles, Ale. No manches. O sea, No. Obviamente ustedes ven obras y a lo mejor las vemos en la calle, ¿no? Pero pues si no hay tierra, todo está pavimentado. O sea, digo, hay baches, pero yo en mi vida he visto que alguien escarbe y haya tierra. Está bien, Es está puro bien, asfalto ok. y Cálmate. para rellenar. No, digo, a lo mejor con algún tipo de construcción que hicieron, a lo mejor en su casa, pues se llegaban a dar cuenta de cómo estaba, ¿no? Digamos, a cierto nivel, pues vas a encontrar la tierra seca. Ya después de cierto nivel, a lo mejor, ya después de los 50 centímetros, ya vas a encontrar lodo muy denso. ¿Qué quiere decir? Ahí ya empiezas a encontrar agua. Eso es lo que le llamamos el nivel freático, ¿no? Y ese nivel freático, pues ahora sí que, como antes era ahora sí que el lago de Texcoco, pues está saturado de agua, ¿no? Está bueno, entonces ya no vuelvo a hacer preguntas tan Comprometedoras. tan comprometedoras, está bueno. Pero se han visto, por ejemplo, ahí cerca del aeropuerto, ¿no? Digamos, con la construcción ahora sí que de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, ahí también tuvieron que hacer unas obras especiales porque esos terrenos propiamente eran parte todavía de los restos de lo que era el lago de Texcoco, ¿no? Inclusive se dice que donde iban a estar las pistas, ahora sí como que hicieron una excavación a modo de que no se fueran hundiendo las máquinas, porque si se hundían, pues iban a quedar ahí atascadas, ¿no? Pero fueron poniendo capas de grava, como la que utilizan en el ferrocarril. ¿Y todo para qué? Para darle un poco más de densidad a esos suelos y obviamente, pues ahora sí que imagínense las pistas, ¿no? Con el peso de los aviones y también con el impacto del avión, ¿qué va a suceder? Pues obviamente los iban a tener ahora sí que una serie de ondulaciones en las pistas, ¿no? De hecho, hubo un producto que realizamos que era el seguro de garantía de calidad. Y ese seguro de garantía de calidad operaba para casas habitación y se le daba una garantía a lo mejor de 2 años para lo que eran las impermeabilizantes, para instalaciones eléctricas y hasta 10 años en sus estructuras. En estos, por ejemplo, y no sé si han escuchado por acá, por la zona de lo que es de Ciudad Azteca, Jardines de Morelos, o lo que hay una plaza nueva que es Plaza Las Américas.
Bueno, esas zonas todavía eran de lo que era la parte del lago de Texcoco, y ahí sí, una de las recomendaciones que hacían en los estudios geológicos era que no pusieran árboles en las avenidas. ¿Y por qué creen que no querían que pusieran árboles en las avenidas? Ah, que ya no iba a hacer preguntas, ¿verdad? Así tan... No, Mejor pues les ni idea. explico. Bueno, ¿qué hace el árbol con las raíces? Pues empieza a absorber el agua. Y entonces, con esa absorción de agua que tenía el árbol, pues ahora sí que la tierra se iba compactando y entonces resulta que vamos a decirlo, que el suelo que sostenía el árbol se iba hundiendo. Y entonces, de un lado, a lo mejor si tenían el pavimento, no iba a suceder nada, pero donde estaba el árbol sí, pero acuérdense que va jalando todo aquello y se van formando ondulaciones en los pavimentos, ¿no? Entonces son situaciones que se van dando precisamente como consecuencia de lo que es el lago de Texcoco. No sé si han visto fotografías antiguas de lo que era el Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia, cuando lo construyeron con un sistema de pilote. Entonces tiene un pilote el cual está anclado a una zona, vamos a llamarle rocosa. Y en esa zona rocosa, pues ya no puede hundirse ni moverse el Ángel de la Independencia. Entonces, ¿qué sucede? Esa capa que había de tierra, y ahora sí que se le iba sacando tierra, más bien agua, a lo que es el suelo de la Ciudad de México, ¿qué fue sucediendo? Pues se fue compactando. Y ahora sí que a los inicios, cuando estaba el Ángel de la Independencia, lo veían a lo mejor con 3 escaloncitos. Ahora, ¿cuántos escalones tiene? Tiene un chorro de escalones, ¿no? Digamos, ahora sí que inclusive han ampliado un poco más la parte ahora sí que de la glorieta, precisamente para abarcar más escalones por esa parte del hundimiento que tiene toda la ciudad, ¿no? Y estos son parte de los efectos que tenemos como parte de lo que es el sismo. Y bueno, aquí vemos otros gráficos, otro mapa, a lo mejor está un poco más detallado, pero está más pequeño. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, y aquí a lo mejor se aparecen los municipios de la hermana República de Nezayork, ya se encuentra, ¿cómo se llama el otro de Chimalhuacán? Correcto. ¿O Correcto, pertenece a Nezayork también? No, ya son diferentes. Ok. Bueno, pues estos que están enumerados, que son los municipios propiamente del Estado de México, estos municipios ya los catalogamos como un poco menos sensibles a lo que es la parte del terremoto, ¿no? O sea, para que no se preocupe Betuel y Elvita. Ok. Y miren, acá está parte de lo que platicamos, ¿no? Aquí está esa señalización de lo que es el DF y sus delegaciones. Y aquí vemos lo que era la zona lacustre, todo lo marcado en azul. Aquí se le llama otra zona de transición, que esta zona de transición es un poco la más peligrosa para la parte de los sismos. Y bueno, las rayitas son los límites delegacionales. Y bueno, aquí lo que les platicaba, ¿no? Aquí está la famosa placa de Cocos y lo que es la placa de Norteamérica. En esta placa de Cocos, ahora sí que es la que, ahora sí que atraviesa propiamente en la franja, o más bien se asienta en lo que es la zona de Guerrero. Guerrero y ahora sí que ya Oaxaca, por ejemplo, también, que también ahí son zonas de alta incidencia en la parte de los sismos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ven, digamos, aquí esta parte fue donde se generó el sismo del 2017. Digo, del 2017 y esta otra, la parte del sismo del 85. Entonces, digo, todos tienen sus consecuencias,
pero todos son por precisamente este movimiento de placas tectónicas que tenemos. Y bueno, aquí, digamos, prácticamente es donde se generan la parte de los sismos, y sí se generan ahora sí que en la parte de la costa, y luego van corriendo. Bueno, esto es ahora sí que un ejemplo de cómo funciona la alarma sísmica, pero esto más que nada se los quería mostrar por el tipo de capas de suelo que existen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, encontramos algunas capas duras, pero ya luego entramos a lo que es la Ciudad de México y encontramos estas capas de transición y de la zona lacustre, donde vienen a rebotar más altamente las ondas sísmicas. Y bueno, ¿cómo tarificamos aquí la parte del terremoto y erupción volcánica? Una es saber con una muy buena precisión dónde está ubicado el riesgo. Y obviamente, pues aquí ya sí contamos a lo mejor con un poco más de herramientas, porque ya lo tasamos en función de lo que es el código postal. Y de acuerdo a los códigos postales, bueno, se les van asignando las zonas a las que corresponden, y cuando se abren ahora sí que nuevas zonas o códigos postales, se le asigna ya su parte de cuota, dónde está ubicado y qué tipo de riesgos está corriendo en esas zonas, ¿no? Obviamente la parte del DF ya está 100% cubierta, y ahí ya sabemos exactamente dónde están, y inclusive existen un poco más de mapas más especializados en donde nos verifica, por ejemplo, para tipos de construcciones de ciertos niveles, hay zonas más peligrosas o hay zonas de menos peligro. Entonces, en ocasiones, ahora sí que hay zonas de las peligrosas que a mayor altura corren menos riesgo los edificios, ¿no? Pero bueno, ese es un tema ya muy específico, y el cual, digamos, como parte de suscripción ayuda. Pero aquí, ¿qué necesitamos saber? Pues precisamente el código postal de la ubicación o ubicaciones que estemos asegurando. Y bueno, ¿qué otros elementos consideramos para la parte de la suscripción o tarificación de lo que es el terremoto? Bueno, pues aquí hablamos del número de niveles. Y aquí sí vamos a decir que de ciertos niveles, como aquí se ve en esta tabla, ya tienen ciertas cuotas, y a mayor niveles la cuota se va incrementando. Entonces, aquí es bien importante saber dónde estamos ubicados, y si van viendo, por ejemplo, las cuotas de menores a 6 niveles, vamos a decirlo que andan en un rango normal, pero aquí, por ejemplo, verifican lo que es la zona J, que es la zona que les comentaba de Acapulco, que es un poquito más que tiene más incidencia. Y aquí, por ejemplo, ya vemos la zona G, que esta zona G también es de alta sismicidad, ¿no? O sea, son las dos cuotas más altas, pero sin dejar de visualizar que toda lo que es la zona E, F, G, H1, H2, pertenecen a lo que es el Distrito Federal. Las zonas B1, B, pertenecen propiamente a lo que sería el Estado de México, y las zonas A, bueno, ya son zonas un poquito más alejadas, y también tenemos las zonas D, C y D, que pertenecen a otras partes de la República Mexicana. Pero aquí vean, por ejemplo, cómo se van dando estas cuotas, ¿no? Y sí, la diferencia entre unas y otras va siendo muy relevante. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es la zona I de Acapulco también, que era lo que les decía, que era una zona ya de mayor resistencia, pero la zona J, como es una zona de relleno, pues sí tiene más incidencia en la parte del terremoto. Y bueno, como todas las coberturas, en particular vemos que
siempre tienen sus alcances de cobertura y tienen sus bienes y o riesgos excluidos. Aquí es bien importante que se lleguen a dar y que se lleguen a visualizar este tipo de bienes, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos que para terremoto en particular se pueden asegurar lo que son los cimientos, las albercas, las bardas, patios exteriores, escaleras exteriores y cualquier otra construcción separada. ¿Y por qué se los comento? Porque la mayor parte ahora sí que de las reclamaciones que se tienen es en este tipo de bienes, ¿no? Y que luego no están cubiertos bajo convenio expreso. Y aquí también, como apuntábamos en la parte de los riesgos hidrometeorológicos, mi estimado Jorge, aquí también observamos lo que son las albercas. Entonces, como no forman parte de la estructura directa del inmueble, no están parados, pero sí lo puedes considerar bajo convenio expreso siempre y cuando declares tus valores de esta alberca, ¿no? Al igual las bardas, ¿no? Y digamos, vemos en el día a día, por ejemplo, cuando existe algún tipo de temblor, lo primero que se llegan a caer son las bardas perimetrales. Y entonces ese tipo de bienes también nos los llegan a reclamar continuamente, pero ¿qué creen? Pues sucede que luego se los rechazan, ¿no? Y esa no es la intención. Aquí, digamos, hay una serie de situaciones que para dar un buen seguro, pues se tienen que visualizar muchas cosas y sobre todo qué necesidades tiene el cliente, ¿no? Aquí vemos la parte de muros de contención debajo de los niveles de pisos altos. Estos muros de contención a lo mejor son para dividir algún tipo de infraestructura. Los cimientos también, digamos, no comúnmente se aseguran, no comúnmente se toman en consideración dentro de las sumas aseguradas, y por eso es importante ver este tipo de situaciones, ¿no? Aquí vemos otra parte importante que también ya vamos a entrar en estas situaciones. Vemos lo que es la pérdida consecuencial. No están cubiertas, ¿no? Entonces, pero que sí pueden cubrirse mediante un convenio expreso. Y aquí ya vemos ahora sí lo que es las exclusiones tácitas de este contrato. Y para este contrato, por ejemplo, vemos aquí lo que son los suelos y los terrenos. Estos no son objeto del seguro, con excepción de lo que llamamos el seguro del Habitat Plus 100, que ahí sí nos cubre una pequeña parte de los terrenos cuando son los condominios y que se dan bajo convenio expreso por un valor convenido también, ¿no? Aquí hablamos de edificios, instalaciones y construcciones que no están totalmente terminados. Y aquí, por ejemplo, hablamos de la marejada o la inundación, aunque estas fueron originadas por alguno de los peligros contra los cuales está amparado este seguro. Es decir, por la parte del terremoto. Eso lo visualizamos en la parte de los riesgos hidrometeorológicos. Aquí hablamos también de las vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos normales no repentinos, ¿sí? Entonces aquí también se tiene que cumplir la parte de la premisa aquella que se tiene que presentar en forma súbita, imprevista y accidental. Y yo conozco a alguien que vive en una casa que pasa un camión cerca de la avenida y su casa se mueve, ¿no? Pero bueno, y ese tipo de asentamientos no está cubierto dentro de lo que es este seguro, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos hasta aquí?
Perdón, por eso es que voy a tomar un traguito de agua, ¿eh? A ver si alguien quiere comentar algo. ¿Todos vamos bien? Todo bien, Alex, gracias. Tiene, por mi parte sí. Está bueno. Y Sí. Mayra, Marilyn, Confirmo. a la hora del examen nos vamos a ver, ¿eh? Así es que abusadas. Ahí nos veremos las caras. Y lástima que el examen no es presencial, sino sí se pone más interesante. Bueno, les platico, mis exámenes los hago ahora sí que con una sencillez que si no alcanzaron ahora sí que si no me pusieron atención o si no leyeron, pues van a tener que leer de todo. Así es que ahí se los voy dejando de tarea. Y bueno, vamos a ver un poquito, que ya hablamos de algunas cuestiones en particular. Ya hablamos, por ejemplo, de lo que son la aplicación de un deducible. ¿Y qué es un deducible? Digamos, y en algunas ocasiones aplican o deducibles o aplican coaseguros o a veces aplican las dos partes, ¿no? Dependiendo del tipo de cobertura, dependiente del tipo de pacto que se dé, digamos, depende de muchas veces del tipo de riesgos cuando se aplican ciertos deducibles o ciertas coberturas. Y el deducible es una participación del asegurado dentro del riesgo. Es decir, hasta que se consume ahora más bien, hasta que se consuma, o más bien no se consuma, sino que se llegue a dar o presentar el daño por esta cobertura, en ese momento va a participar el asegurado con su participación. ¿Y cuál es la finalidad? Ahora sí que una de las finalidades primordiales de que participe el asegurado, pues que tenga un interés en el buen uso del bien y en su conservación. Y lo veíamos ahora sí que al inicio, ¿no? Todo esto tiene ahora sí que como es un contrato y es un contrato de buena fe y el cual pactamos de una forma bilateral, esta bilateralidad se da precisamente en cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, tanto para la aseguradora como para el asegurado. Y una de las cuestiones del asegurado, y la verdad es que hay un montón de situaciones en particular, se tienen que analizar, ¿no? Y dentro de estas situaciones en particular, bueno, está esta parte de lo que es el deducible. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Digamos, a lo mejor tenemos aquí un ejemplo de un siniestro por un monto de 50,000 pesos. Bueno, pues aquí, por algún pacto, por algún porcentaje o ya una cantidad fija, se fija un deducible. En este caso serían el deducible de 8,000 pesos, ¿no? Entonces, los primeros 8,000 pesos van a ser la parte que va a absorber el asegurado. De aquí para arriba, entonces ya va a empezar a participar la aseguradora. ¿Sí? Y vamos, esto comúnmente lo vemos en las colisiones de los autos, ¿no? Digamos, en las colisiones de los autos nos pactan ahí un cierto porcentaje sobre el valor de la unidad, digamos, y todo lo que esté abajo de esa parte, pues la aseguradora no va a pagar nada. Ya si es un daño mayor, bueno, pues ya primero se aplica la parte del deducible y luego ya va erosionándose esta capa que le llamemos la capa de la aseguradora. Si tenemos ahora sí que un segundo ejemplo, con un monto de siniestro de 7,000 pesos y nuestro deducible es de 8,000, ¿qué pasó? Pues aquí ya la aseguradora no participa, ¿no? Y el deducible es para el asegurado. ¿Qué sucedería
si quitamos los deducibles o damos deducibles ceros, ¿no? Por ejemplo, en automóviles, pues se tendría una gran carga administrativa, ¿no? Las aseguradoras lo hacen con ese fin y con el fin de que el asegurado tenga un buen mantenimiento a sus instalaciones, a todos los bienes que estamos asegurando. Esta parte sí me interesa que me comenten algo, porque ahora sí que esta es de las más importantes, ¿no? Y principalmente a lo mejor Marilyn, Mayra o Betuel. No hay duda, sí quedó entendido esta parte. Yo que he pagado tanto deducible, sí. ¿Eres muy chocante, amigo? Un poquito. Está bien, ya entendí. Cuéntales, Bets, cuéntales. Ah, no, yo choco con la puerta de mi casa. Es que los carros los hacen ahí de cosa bien chafa, oye. No los puedes ni tocar. ¿Traes auto utilitario? No, ¿qué es eso? Okay. No, digo, se van autos utilitarios. Ah, no sé en qué vida, pero ahora no. Ay, Mate Bets. No, porque digo, obviamente, pues obviamente, ahora sí que es el riesgo diario, ¿no? Y Sí, ese de riesgo acuerdo. diario, pues sí, se va incrementando, digamos, ahora con la pandemia, pues bajaron también la parte de los siniestros. Pero ahora ya que empiezan a regresar todo el mundo a las actividades, a las Sí. oficinas y demás, el riesgo que sucede, pues se va incrementando, ¿no? Y entonces el riesgo de colisión que tenemos todos, pues ahora sí que va aumentando eso, ¿no? Y ahora sí que, ahora sí que depende también de las personas cómo se vaya dando, ¿no? Creo que hay un apartado en tu programa que habla de ese tema, ¿no? Para no entrar como en detalles, prefiero como esperarme y darme ideas de todo lo que quizá pudiese preguntar. Ok. Creo, bueno, es que estaba revisando los módulos, al final, según yo, no estoy seguro. Ok. Y bueno, aquí tenemos también lo que es el coaseguro. ¿Y qué es un coaseguro? Al igual que el deducible, es una participación del asegurado dentro de su pérdida. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más ejemplifico dentro de ahora sí que de algunas situaciones que vamos a ver como parte de siniestro y para que vean cómo aplican y cómo se aplican, ¿no? En este caso en particular vemos aquí que tenemos un coaseguro obligatorio. Estos coaseguros obligatorios, y ahora sí que lo hago gráficamente porque aquí de cada peso la aseguradora va a participar en un 80% y el asegurado va a participar en un 20%. Y aquí lo vemos precisamente en la tabla, ¿no? Estos coaseguros aplican precisamente para lo que es la cobertura de terremoto y en algunos casos también se aplica para lo que son los riesgos hidrometeorológicos. Aquí en particular, por ejemplo, tenemos algunas zonas donde los riesgos son más críticos y si hablamos, por ejemplo, del DF, en una zona G nos corresponde un deducible del 30%. Es decir, que de cada peso, la aseguradora va a participar con 70 centavos y el asegurado con el 30% restante, ¿no? Y ese es el coaseguro obligatorio que se da en la parte de lo que es el seguro o las coberturas tanto de riesgos hidrometeorológicos como terremotos. Y por otra parte tenemos lo que son los coaseguros convenidos, ¿no? Aquí funciona de diferente forma, ¿no? Y aquí el esquema no indica que los primeros 80 centavos va a participar la aseguradora al 100%, ¿no? Llamémosle, si tuviéramos una pérdida de 100 pesos,
la aseguradora va a absorber los primeros 80 pesos. Si tuvimos una pérdida de 50 pesos, la aseguradora va a pagar los 50 pesos. Si tuviéramos una pérdida de 70 pesos, la aseguradora va a pagar los 70 pesos. Pero si ya tenemos una pérdida que llegue a ser del 81, 82, 85, 90, ya aquí ya empieza a pagar la aseguradora únicamente el 80% y y el asegurado ya empieza aquí a dar su participación. Entonces, esto es cuando convenimos un coaseguro por situaciones de manejo de algún tipo de cobertura en particular. Pero para la aplicación de riesgos hidrometeorológicos y terremoto, vamos con este otro esquema, ¿no? Que de cada peso la aseguradora participa con un 80 y el asegurado con un 20%. Yo tengo una duda. Mande. En el convenido, o sea, a lo mejor suena como redundante, pero ¿es algo que tú negocias al momento de contratar la póliza o ya viene como Así definido? es. Y lo vamos a ver en los esquemas de aseguramiento. Hay diferentes esquemas que ya más o menos les había platicado un poco, ¿no? De aquellos esquemas que hablamos, que aseguramos proporcional, pero hay otros que les llamamos primeros riesgos. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante y ya más específico sobre este tipo de coaseguro convenido, ¿no? En donde la participación, aquí vamos a decirlo, de los primeros 80 pesos, la aseguradora absorbe el 100 y ya después del peso 81 hacia arriba, ya empieza a haber una participación del asegurado. Ok, gracias. Ok. Sí, vamos bien hasta aquí. O sea, el deducible, digamos que es como si fuera un monto fijo y el coaseguro es el porcentaje, o sea, como un plan de pagos. No. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí un deducible, igual te pueden decir, a lo mejor es un deducible, por ejemplo, para incendio, te manejan a lo mejor un deducible de 8,000 pesos o 8,000 dólares, ¿no? Y entonces, este primer deducible o esta primer capa va a ser la participación del asegurado. Después de los 8,000 pesos, ya empieza a participar la aseguradora, ¿sí? Y vamos a decirlo, cuando hay una combinación de un deducible y un coaseguro, primero se aplican los deducibles y luego se aplican los coaseguros. Sí, a lo mejor ya para la aseguradora, sobre este monto de los 50,000 pesos, va a pagar 42,000 pesos. Pero si dices aquí, vamos a tener un coaseguro también de un 20%, entonces ¿cuánto va a participar la aseguradora? ¿O cuánto va a indemnizar? Ahora sí que saquen ahí sus Maizoro. Son sus calculadoras, ¿no? Que vienen en las cajitas de Maizoro. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos un deducible de 8,000 pesos para el incendio y nuestro siniestro fue de 50,000. Pero también trae un coaseguro del 20%. Entonces, primero aplicamos el deducible a los 50,000 y nos van a quedar 42,000. Y luego vamos a tener vamos a reducir esta pérdida en un 20%, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a indemnizar a final de cuentas la aseguradora van a ser 33.6 o 33,600 pesos, ¿no? Entonces, aplican en las dos partes, tanto la parte del deducible como la parte del coaseguro. Pero también lo vamos a ver con un ejemplo ya más directo sobre una de las coberturas. ¿Sí quedó claro? Sí.
o Sí, ya sobre los 42 ya sería tu coaseguro, ¿cierto? Después del exactamente, así deducible. es. Ok. Así es. Y digamos, ojalá y no lo hayas hecho, pero si tuviste a lo mejor algún siniestro en gastos médicos No. mayores, no, de por eso te digo, ojalá y no. Ahí también ves y se aplican de esta misma forma. Primero te aplican un deducible y luego te aplican el coaseguro, ¿no? Ok, ok, gracias, Ale. Muy bien. Entonces, bueno, esta parte ya la terminamos. Déjenme abrir la otra presentación. Y bueno, ya vamos entrando, ahora sí que también en otros tipos de conceptos. Aquí le llamamos lo que son las pérdidas consecuenciales, que son todas aquellas pérdidas que puede tener un asegurado como consecuencia de lo que ya hemos contratado en la póliza, ¿no? Es decir, tenemos como consecuencia a lo mejor de un riesgo de incendio, de un riesgo de explosión, de un riesgo a lo mejor de los riesgos hidrometeorológicos, y también puede ser por terremoto. Cada una tiene sus particularidades muy especiales, ¿no? Y estas las vamos a ir viendo ahora sí que poco a poco, ¿no? Y estas, digamos, van a estar dadas, por ejemplo, aquí tenemos, la consideramos como parte de la remoción de escombros, una pérdida consecuencial, ¿no? Y eso es para cualquier tipo de póliza y cualquier tipo de actividad, ¿no? Digamos, ¿y por qué les pongo actividad? Porque hay algunas que son un poquito más específicas para ciertas actividades. Aquí como segundo punto tenemos lo que son los gastos extraordinarios. Y hablamos que en esta en particular son gastos extraordinarios para casa-habitación. Y espero que todos tengan sus pólizas de casa-habitación y cuenten con estas, por lo menos estas dos coberturas, ¿no? Y estos gastos extraordinarios nos van a ayudar en algunas situaciones muy, muy particulares, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que también sería la parte de la reducción de ingresos por interrupción de actividades comerciales. Y como su nombre lo dice, va enfocada a lo que son unidades comerciales o comercios en sí, ¿no? Son aquellos ingresos que dejan de tener estas tiendas comerciales por la realización de algún riesgo contratado. Y bueno, aquí tenemos también otra, que esta es la pérdida de utilidades, los salarios y los gastos fijos. Y aquí también son dados por cualquier tipo de actividad. Entonces, esta podría aplicarse para riesgos comerciales o también algunos tipos de riesgos como industriales, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya el siguiente punto, hablamos que son ganancias brutas no realizadas en plantas industriales. Y aquí obviamente hablamos de unidades industriales en donde se genera algún tipo de proceso o transformación de materiales. Y aquí a lo mejor, por ejemplo, ¿algunos de ustedes son contadores o licenciados en administración? No, ¿verdad? Ok.
porque, digamos, en esa parte, ahí más o menos se tiene que calcular un poquito sobre la base contable este tipo de pérdidas consecuenciales. Y como todas las pérdidas, ahora sí, como todos los seguros tienen sus alcances, tienen sus coberturas, tienen sus limitantes, y aquí en particular, todos los clientes tienen que dar acceso a sus contabilidades. Y esa es una de las reglas de este tipo de coberturas, ¿no? Que tienen que dar accesibilidad a sus contabilidades y no se vale que tengan ahora sí que una doble, ¿cómo se llama? Una doble contabilidad, la que le reportan al SAT y otra la que ganan realmente, ¿no? O sea, no con tal de evadir impuestos, pues llegan a tratar de hacer algún tipo de fraude con esta parte de los seguros, ¿no? Aquí también tenemos otra que se le llama el seguro de mercancías o productos terminados a precio neto de venta. Y también tiene sus particularidades. Estas propiamente también pueden aplicarse tanto para la parte de unidades industriales, así como para unidades comerciales, ¿no? Y bueno, tenemos otra parte que también lo que es el seguro contingente. Y este seguro contingente también va enlazado a algún tipo de cualquier actividad. Y ya lo vamos a ver un poquito más específico dentro de las siguientes condiciones. Pero bueno, ya mejor lo dejamos aquí para ya entrar en materia en la siguiente clase, o en la siguiente reunión, y ya vamos viendo los desgloses tanto de cada una. Aquí, por ejemplo, vemos remoción de escombros y también tienen, ahora sí, como les decía, la mayor parte de las coberturas cuentan con sus riesgos cubiertos y también con sus exclusiones, ¿no? Pero esto, bueno, ya seguimos en la siguiente sesión.